Mercurio tercer, mi cara. Y hasta el ardor al verte pasar, adoro las noches azules que la luna grande me regala, y que al verme ella disimule. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Algarveño. Desde aquí saludamos a todos los oyentes que nos estéis escuchando y esperamos que paséis un ratito agradable con nosotras. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué haces? Cuéntanos, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy le vamos a dedicar el programa especialmente a nuestros mayores, que se merecen un homenaje, sobre todo por su experiencia y la sabiduría que han acumulado a lo largo de los años. Ellos, a lo mejor, no saben mucho de ordenadores, pero ni falta que les hace, porque saben un montón de cuentos, canciones y poesías, que se han ido transmitiendo oralmente generación tras generación, y lo han ayudado tanto a entretenerse como a aprender para defenderse en esta vida. Pues di que sí, todo no va a ser los ordenadores. Además del testimonio de nuestros mayores de los Algarves, de estos cuentos y poemas que tienen guardados en su memoria, vamos a contar con una invitada muy especial. Para nosotras es todo un honor y un privilegio poder contar con ella para nuestro programa, porque es de las personas que más sabe sobre este tema en España. Ella es María Jesús Ruiz, Marichú. Hola Marichú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras en la radio. Hola Marichú, encantada de conocerte. Igualmente, bonita. Pues os voy a contar. Mira, Marichú fue mi profesora en Cádiz, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es experta en literatura hispánica de tradición oral. Desde 1985, fíjate la de año que hace ya, ella ha estado recopilando cuentos, canciones y juegos que no estaban escritos en los libros, pero se han mantenido vivos oralmente. Ella tiene multitud de artículos publicados, fruto de su intensa investigación y estudio. También cuenta con varios libros que son verdaderas joyas, que recogen romances, juegos, cuentos, tradiciones. Una gran labor de recopilación para que el saber de los ancianos no caiga en el olvido. Marichú tiene muchas publicaciones sobre el patrimonio de tradición oral, pero os recomendamos especialmente El mundo sin libros y Lo contrario al olvido, que son dos libros esenciales de lectura fácil, muy ameno y todo relacionado con lo que es la memoria de los mayores y los cuentos, las tradiciones, las canciones y todo lo que no se puede perder, porque si no nos perdemos un gran tesoro. Bueno, pues Marichú, además de contar con un impresionante currículum, sabe tela marinera sobre el tema de hoy. Y bueno, además pues es una mujer que es un encanto tenerla a la vera, por la energía que tiene, siempre positiva, tiene una fuerza increíble. Así que bueno, Marichú, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Rosa, no veas la semanita que llevas tú de grabaciones, ¿no? Que me he enterado que ha participado mucha gente. Sí, unas cuantas hay. Pues mira, poco a poco parece que se van animando. Así que muchas gracias también a nuestros informantes, a las personas que se han ofrecido para contarnos sus recuerdos, los poemas, cuentos y canciones que tienen en la memoria. Hoy contamos con la participación de María Carmona, Rosa Carmona Nadales, María José Vidal y su abuela Higinia. No está nada mal, os vais a enterar de todos los tesoros que tienen guardados los mayores de los Algarves. Pues venga, vamos a comenzar escuchando a María Carmona, a ver qué nos cuenta. Gracias, María, por compartir con nosotros tus poemas y tus recuerdos. María Catalina Carmona Carmona es nuestra poetisa de los Algarves. Ella, a pesar de no saber leer ni escribir, tiene unas creaciones preciosas, que hoy vamos a hablar un poquito de ella y que nos cuente un poquito de su historia. Hola, María, ¿qué tal estás? Pues mira, muy bien, de las piernas muy mal, pero mira, la cabeza parece que no lo tengo muy mal demasiado. Acaba de cumplir 90 años por lo que me he enterado. Sí, 90 años he cumplido. Que no son pocos. Que no son pocos ya, ya da uno atrás bastante, hija, para tener uno la cabeza bien. María, ¿tú qué recuerdos tienes de tu infancia? Ay, de estar siempre escarza, sin estrenar zapatos, ni de nada,
y con mucha hambre, mucha hambre. Teníamos que salir por ahí a traernos habas y de todo para poder comer. A pesar de todas las necesidades que pasaste de pequeño, vos también jugarías con los demás niños. ¿Tú cómo te divertías? Pues me divertía a veces haciendo con las bolas, jugando a las bolas, saltando la comba y con lo que es eso, jugando a esconder y cosas así, si no había como ahora hay tantas cosas. No. Tenía mucha familia. ¿Cuántos hermanos erais? Pues ahí, 5 hembras y un varón. Entonces estaríais siempre muy ambientados en la casa, ¿no? Con tanta gente. Sí, siempre estábamos muy bien siempre, mucha hambre, pero mira, comiendo siquiera una vez al día, estábamos poco a gusto y poco bien. Por entonces, vuestros padres os contaban cuentos, cantaban canciones. ¿Tú recuerdas algo de eso? Yo de mi padre, que nos contaba cuentos. Mi padre nos contaba muchos cuentos. Se quedaba durmiendo y le decíamos, papá, que venga con el cuento. Dice, ¿por dónde iba? Y le decíamos nosotros, iba por donde fuera. Y ya hemos decía los cuentos, sí. A veces quedaba durmiendo diciéndome los cuentos. ¿Y tiene algún recuerdo de alguno que te llamara la atención? Pues mira, sí, pero no me acuerdo bien. De los cuentos de él no me acuerdo muy bien, ¿no? Me acuerdo de cachillos, pero... Sí, más o menos de algún trocito de lo que iba el cuento. ¿Te acuerdas de algo? Pues mira, había uno que decía que había una cabrita que tenía dos chivitos y los 2 chivitos los estaba criando ella en una casa que había abulía. Y le decía a la cabrita, adiós, hijitos míos, que... Adiós, no, abre, hijitos míos, que traigo leche en mis tetas y taramita en mis cornetas. Y la abría. Y se tomaban la leche y se iba otra vez a hacer más leche por ahí a comer. Dice que ustedes que no la abráis a nadie. Y llegó un lobo y le dijo, dice, abrí, hijitas mías, muy ronco. Dice que traigo leche en mis tetas y taramita con mis cornetas. Dice, no, tú tienes una voz muy ronca, tú no eres mi madre. Y le dijo, dice, pues, se fue la madre otra vez y cuando volvió, pues le dijo, dice, que no la abráis a nadie. Dice, abrí, hijitos míos, que traigo leche en mis tetas y taramita en mis cornetas. Dice... Y la abrió y le dijo, dice que no, que hubo aquí uno diciendo que la abriéramos pero tenía el habla muy ronca. Dice, pues no la abráis a nadie. Y pilló el lobo y se tomó dos huevos, 2 claras de huevo o lo que fuera. Y llegó luego hablando ya como la madre. Y entonces la abrió y pilló y se las comió. Se las comió y se fue fritito a un pozo y se acostó a la viera al pozo. Y en el pozo, pues, la madre, cuando vio que se la había comido el lobo, pues fue la madre a buscarla y se encontró el lobo, que estaba acostado boca arriba, nada más que viendo el agua allí, y se hartó de agua y viendo que tenía su barriga llena. Y entonces pilla la madre de las chivitas, y le coge una navaja y le abre la barriga y salieron las chivitas cantando y saltando. Y entonces pilló la madre el lobo y lo coció y pilló y lo arrimó al pozo, como estaba tan fritito, pues pilló y la reempujó y cayó al pozo y se ahogó. Y ya está, y ese cuento Colorín colorado, ese cuento se ha terminado. este cuento se ha acabado. Ay, Pues muy bien. Pues mira, yo no sé, yo me parecía que no iba a acordar de la mitad de las cosas, porque, Mira. Claro, Y hace cuando, muchos y años, cuando, madre mía, estaba yo chiquitilla, claro, cuando me contaba esos cuentos. y cuando empezaste a salir con tantas hermanas, ¿por dónde ibais vosotras? Pues- ¿Dónde ibais de fiesta? Pues a baile, a la casa, íbamos a una taberna que le decía, era tío mío, y le decían la taberna de Jarapo.
Me suena, me suena. También en Jarafe. Pues allí íbamos a baile. Y esa es la diversión que teníamos. Hasta los domingos íbamos a bailar allí. ¿Y la música que ponían entonces, qué era? Porque discos había o cantaba la gente, Allí, ¿cómo era? allí cantando, los hombres cantaban sevillanas y las mujeres también. Unas filas se ponían en un lado y otras se ponían, la de las mujeres en otro, y se sacaban a bailar. Pero sevillanas, nada más. Bueno, María, ¿y tú a la escuela nunca tuviste la oportunidad de ir? 4 o 5 días fuimos nada más. 4 o 5 días. Yo no aprendí nada más que... ¿qué fue lo que aprendí? Muy poquillo. Me parece que lo que aprendí fue rezar. Rezar, algo fue lo único que aprendí. No perdimos nada a leer. De manera que, nada. Muy bien. De eso no te puedo contar nada, madre. Bueno, María, ¿y a trabajar empezaste muy pronto? Bueno, con 4 o 5 años me fui con mi padre a coger aceituna con una escalera. Íbamos 4 o 5 de la casa para ganar un jornal. ¿Y en qué trabajabais, dice? En la aceituna es donde íbamos, porque luego no había otros trabajos. Luego ya cuando estaba mayor, pues sí, a cegar raspas, a cegar cebada, a cegar garbanzos, a quitar maíces, eso es lo que había, ese trabajo era el que había. No había otro trabajo. ¿Y las casas que teníais entonces cómo eran? Pues de choza, hechas de tierra, ¿sabes? Y cada de obra se revolvía y con eso se hacía la casa. Se ponían unos tapiales que le decían y se metían los hombres allí para pisar la tierra bien. Y luego ya cuando estaban las tapias alzadas, pues le ponían sus barcones, sus palos, y luego las ponían enlatadas, que le llamaban a eso, enlatadas, y luego ya pues la paja, y ponerle la paja arriba, y ya está. Esa es lo que había. Bueno, María, ¿a ti cómo es que te dio por hacer esas poesías? Pues mira, a mí me dio, ¿sabes? Porque me se murió un hijo con 36 años tenía cumplido, no cumplía los 37 hasta el día 14 de septiembre y murió el día 17 de mayo y no cumplía los 37 hasta el día de septiembre, del 14 de septiembre. A ver, y yo, pues cuando estoy sola así, pues me doy por pensar y lloro mucho y estoy muy triste y me dio por pensar en cosas de esas así. Pues muy bien, por lo menos enfocaste todo ese dolor que tenías en sacarlo para afuera de una forma muy creativa, que para tu mente pues eso te va muy bien. Y de todas esas creaciones que tú tienes, ¿nos puedes recitar alguna que sea para ti especial, que te guste o que recuerdes bien? Mira, maldito el año 40, yo no quiero ni acordarme, que había muchos pillados y había mucha hambre. Y era un año muy malo y también de mucho frío. Nos fuimos a trabajar al cortijo de Donadío. Nos quedamos a ranchar. Las comidas que nos daban las teníamos que tirar. Lo primero que nos ponen es un guiso de arroz, con unos pocos de pelo ni chispitas de color. La pina se los encuentra, como es razón natural. Soltamos todas las cucharas y nos quedamos enmayadas. Y la pina nos decía, muchacha, no decís nada, vamos por las torronteras en busca de un hinojá. Nos comimos los hinojos a la orillita del río y a la pobre Nicolasa malamente le han caído. Y la pina nos decía, muchachas, tenemos que ser prudentes. Nos quedamos unos días aunque comamos pan y aceite. Entramos en la cocina, que allí nos daban el pan y vimos un pilón de agua con cuchillas de afeitar.
De allí cogían el agua y el agua para guisar. Y salimos por la puerta, salimos dando arcás. Y la pina nos decía, muchacha, hay que aguantar. No se puede discutir, que nos pagan por semana y no nos podemos ir. Las niñas de Frasquete, las únicas que han ganado, que se llevaron un perro y lo han traído cebado. Aquí se acaba la historia, todo lo que he dicho es verdad. El que quiera pasar hambre, vaya al donadío a parar. En Ecija me sortearon, a Sevilla me tocó, donde he visto las mujeres más tiernas de corazón. Bardeíto toreaba, a los toros me filló, y muy encantico de mí una rubia se sentó. Acá instante la rubia, a mí me daba un apretón. Yo por no escandalizar, cuando salga de la plaza me voy a desengañar. Salimos de la plaza, derecho a la catedral, y allí regaba un bombero. Allí se presentó su novio con un bastón en la mano, que me dio una paliza, que me dio un asobao que el latigo de un porquero. Yo cogí la calle adelante, corriendo lo que podía, le di 3 vueltas a Sevilla, me metí en mi compañía. Y me dice mi teniente, hola Saavedra Delgado, ¿dónde has estado tanto tiempo que tu nombre está borrado? Me cogió por la tirilla, me dio un sangarreón, me dijo su sinvergüenza, me metió en la prevención. Allí estuve yo 8 días, las pulgas y los piojos yo creí que me comían. Cuando yo salí de allí salí medio asombrado y en medio de la Plaza Nueva con la rubia me he encontrado. Ella me dice con Dios y yo no le he contestado, anda su sinvergonzona, que por ti estaba yo encerrado. Esa es una. Una noche maldecida, de lluvias, tormentos y vientos. Yo pensé perder mi vida por cumplir mi juramento. Tenía una novia en el campo, sus padres no me querían. Nadie podía sufrir tanto como yo entonces sufría. Era un domingo de mayo, esto de las 2:30, cuando cogí mi caballo y me marché a hablar con ella. Cuando a su casa llegué, que todo en silencio estaba, oigo una pobre mujer que amargamente lloraba. Yo mi jaca sujeté, que con tanto afán trotaba, y corrí hacia la puerta para ver si la salvaba. Y era mi querida novia que con su padre luchaba. Su padre la sostenía contra sus brazos malvados. Ella socorro pedía con sus brazos delicados. Y yo que juré salvarla de aquellas manos tan duras que querían sujetarla para gozar de su hermosura. Metí mano a la pistola que a la cintura llevaba y muy pronto la vi sola y de la lucha apartada. Su padre caía al suelo como el agua derramada y ella corrió para la puerta para ver quién la salvaba. Pero ella no me divisa porque yo corrí al momento a contarle a la justicia todo mi entorpecimiento, a entregarle la pistola, a contarle lo sucedido y antes de un cuarto de hora me tenían detenido. Al otro día de mañana a la asistencia me jugaron y tuve tan buena suerte que en libertad me sacaron. Hoy me encuentro en este sitio gozando de libertad porque no tiene delito el que mata a un criminal. Ya está. Muy bien, María. Qué historia más interesante. Esas son historias reales, ¿verdad? Vaya, vaya. Eso le pasó a una amiga mía. A una amiga mía le pasó que estábamos trabajando y el padre de ella tenía novio, no lo quería él. Y se metió con ella y estábamos trabajando y puso el chozo de culo para donde nosotros estábamos. Y cuando él le decía que si dejaba al novio que le iba a comprar un vestido muy bonito. Y ella, pues la pobre, pues claro, ella no le contestaba nada. Fue una vez a la cantina y se trajo una carta de él y empezó a leerle la carta y quería que lo dejara y ella como no quería, pilló a él y se quitó los zapatos y le metió con un zapato en lo alto de la cabeza y echaba sangre por un oído y una hermanilla que tenía, pues salió la hermanilla corriendo a decirnos a nosotros, correr que mi padre mata a mi hermana, a mi hermana. Y salió corriendo mi hermano con un cántaro de agua, que es lo que pilló, y se lo tiró arriba al chozo y se rehundió el chozo. Sí. Y luego aquella noche, pues ya no durmieron con él. Se fueron a dormir con nosotras y nosotras toda la noche asustadas, perdidas, escuchando a ver si el tío iba en busca de nosotras. Y al otro día, pues cogieron el camino y se vinieron, fue el camión a cargar remolacha y mi hermano le dijo que se las llevara se las trajera aquí para la Carlota, que estábamos en Palma del Río. Y se las trajo aquí para la Carlota y le hizo noche en Fuente Carretero. En Fuente Carretero estaban bebiendo agua en un pozo que hay allí cerca y salió una mujer
Y le digo, ¿dónde vais hasta ahora? Dice, pues mira, vamos para la Carlota. Dice, pues quedarse esta noche aquí. Usted no se va a ir hasta ahora por ahí. Y se quedaron aquella noche allí y al otro día por la mañana se vinieron. Se vinieron a su casa y el padre no habían hecho a ellas nada más que salir de su casa, que se fueron para la Victoria, que tenían una hermana, y cuando el padre llegó, pero a ellas no las pilló allí. Ya se habían ido a ellas, las pobres, vaya. Pues eso pasó. Y ellas nos quieren a nosotros mucho. Yo todavía me hablo con ellas y todo, las llamo y hablamos, echamos unos ratos buenos hablando por teléfono y todo. Qué historia, María. Se quedan cortos, las películas que uno ve se queda corto con las historias que ha vivido. Bueno, pues ya vamos a finalizar la entrevista, aunque yo estoy segura que tienes para contarnos muchísimas historias. Nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado y esperamos que sigas haciendo esas poesías tan bonitas y que mucha salud y nos acompañes y estés muy bien de salud todo este tiempo. Muchas gracias, María. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, María primero nos ha contado un cuento, que es el cuento del lobo y los chivitos. Es un cuento muy antiguo, ella dice que lo contaba su padre, pero el cuento es muchísimo más antiguo que su padre, que su abuelo y que su bisabuelo. Probablemente el cuento tenga alrededor de 1000 o 1500 años. Y ha ido pasando de generación en generación, como antes Rosas apuntaba, pues sostenido por la memoria y por la palabra. María tiene un repertorio de canciones y cuentos asombroso. Y es una persona, como habéis oído, que a sus 90 años representa muy bien pues ese saber, que es el saber que no está en los libros, y que nosotros, la mayoría de la gente ahora, menor que María, ya no tenemos, ya hemos perdido. Hay que tener en cuenta que en este país, durante cientos de años, la mayoría de la población, la mayor parte de la gente, la cultura, el saber que ha manejado es el saber oral. No se han manejado libros, los libros lo han manejado un 5% de la población durante cientos de años. Y eso ha hecho que la población libresca, que la población llamada culta, pues haya tenido una superioridad económica y social por encima de la otra población, de la población no hegemónica, la que nunca ha mandado, la que nunca ha ocupado puestos políticos, de esas mujeres que nunca se han incorporado a la vida pública, sino que han estado en sus casas. Y eso también produce que al cabo del tiempo, normalmente, de una manera general, se considere que el saber oral, que el saber de la gente que no tiene nada que ver con los libros, es menor al saber de los libros. Y eso no es verdad. Son dos formas de cultura, son dos formas de saber, tan válida la una como la otra. Y mujeres como María lo demuestran. Es un tesoro, como digo, de romances, de canciones, de poemas creados por ella, lo que tiene en su memoria. Y el deber de nosotros, de los que tenemos algún medio y alguna sensibilidad para apreciar lo que estas gentes tienen en su memoria, nuestro deber, como digo, es registrar esa memoria, registrar esos cuentos y esas canciones, para que queden, para que permanezcan. Actualmente disponemos de muchos medios digitales, como este que estamos utilizando ahora, como el que hemos utilizado para grabar a María y a las demás informantes, que nos facilitan muchísimo el trabajo. Tener en cuenta que los primeros folcloristas, las primeras personas que se empezaron a interesar por la cultura oral, por el saber oral en España, fue en el siglo XIX. Entonces no había grabaciones. Las primeras grabaciones se hicieron con discos de cera y con discos de aluminio a principios del siglo XX. Y bueno, y gracias a eso conocemos un poco lo que se cantaba. Con respecto a lo que cuenta y canta María y recita,
Como digo, ha contado el cuento del lobo y los 7 chivitos, los siete cabritillos, que es un cuento que probablemente venga de la Edad Media y que se ha transmitido oralmente, pero solamente hasta el siglo XIX, no es hasta el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando se recoge en la tradición oral. Como digo, cuando los folcloristas empiezan, ¿no?, a interesarse por la tradición oral. Es un cuento que cae dentro de una temática muy habitual del cuento tradicional, que es la temática del lobo. El lobo, que se presenta a veces como un cuento totémico, es decir, un lobo que aparece como animal con rasgos específicamente animales, o como en este caso, el cuento que cuenta María, aparece con rasgos humanos, ¿no? El lobo habla, el lobo es el que ataca a los chivitos, a los cabritillos. Es el mismo lobo que encontramos en otros cuentos tradicionales, como el lobo y la zorra, o como Caperucita Roja. Es el lobo depredador, es el lobo que representa al hombre depredador, al hombre que utiliza el poder, su fuerza física y el terror y el miedo para apropiarse de las mujeres, de los niños y para ejercer la violencia. Los cuentos del lobo deberían estar muy de moda, porque ahí está contenida todo lo que durante siglos se ha contado sobre la violencia de género. Caperucita es un cuento de violencia de género, un cuento donde se le advierte a las mujeres que no se fíen del hombre depredador, que no se fíen de las mentiras, de la seducción del hombre depredador. Pues así es este lobo. Y luego María ha recitado 3 romances, los tengo aquí apuntados, Una noche maldecida, Maldito el año 40 y En Écija me sortearon. Son romances que más modernos, son poemas más modernos, quiero decir, poemas probablemente o inventados por ella, o oídos a su padre, quizás, y que cuentan ya sucesos más contemporáneos a la propia vida de María, a la propia vida de la gente algarveña en los últimos 90 años, en los últimos 100 años. De hecho, María, en el primer romance, Una noche maldecida, aborda el tema del crimen por amor y nos cuenta además cómo ese romance lo creó ella a raíz de unos sucesos acaecidos, ocurridos realmente en el Algarve. No todo esos romances demuestran que no todo lo que ha sucedido en la historia y sobre todo en la intrahistoria, es decir, en la pequeña historia de las vidas de la gente, de los pueblos, no todo está en los archivos y bibliotecas, no. La mayoría está en la memoria oral y en la creación poética de las gentes. Fíjate que es un tema que se repite en otros pueblos de Andalucía, sobre todo eso en pueblos que más de interior, más de ámbito rural, porque yo recuerdo también eso, pues cuentos de mi abuela y poemas, que el tema era el mismo, de una muchacha que querían abusar de ella y lo que ocurrió y que se tuvieron que escapar y digo, fíjate que lo que está contando María es algo que le ocurrió a ella, pero que es que le ha ocurrido a tantas muchachas de eso, de las jornaleras que trabajaban en el campo, sí. Claro. Claro, sí, es que ella era una aventura lo que tenía a la hora de trabajar, era un peregrinaje, que no me sale, sí. De cortijo en cortijo, allá iban las muchachas y con su familia, y la verdad es que les pasaba de todo. Claro, es que sí. Las canciones nos están dando testimonio de cómo fue la vida hace 100, hace 200, hace 500 años.
testimonios que no tendríamos de otra manera, porque la historia se ha escrito con mayúsculas, es decir, se ha escrito la historia de los reyes, de las guerras, de los políticos, pero no se ha escrito la verdadera historia de la humanidad. Esa historia está en lo que se canta y en lo que se cuenta, y que nunca ha estado en los libros. Qué bonito. Pues sí. ¿Qué tesoro más grande lleva dentro María? ¿Cuántas cosas sabe y qué memoria tiene? María, muchas gracias por contarnos todo esto. Te lo agradecemos mucho y tú tranquila, que haremos todo lo posible por conservar tus poemas. No se va a perder ni uno. Pues sí, porque fíjate que hay un proverbio que dice, cada anciano que muere es una biblioteca que se quema. Y como no nos encarguemos de preguntarle a nuestros mayores, grabarlo o escribir lo que nos cuenten, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando se marchen se llevarán todo lo que saben. Y fíjate la riqueza que nos vamos a perder. Marichu, tú tienes en tu último libro, tú tienes un artículo precioso sobre este tema, ¿no? Sobre cada anciano que muere es una biblioteca que se quema. Sí, un artículo que se llama así, cada anciano que muere es una biblioteca que se quema, que es una frase de un antropólogo que la dice en un estudio acerca de una tribu de África, ¿no? Donde se están muriendo los ancianos y con ellos el saber, porque hay culturas que no tienen absolutamente nada escrito. Hay culturas que todo es oral. Ese artículo lo escribí al principio de la pandemia y por motivo de la pandemia. Sí. Como recordaré, lamentablemente, los primeros y más numerosos fallecidos por la causa del COVID han sido los ancianos. En la primera ola y la segunda ola de pandemia fue brutal, ¿no? La muerte el número de ancianos fallecidos. Yo veía en la televisión, en la prensa, cómo se manejaban ese número de fallecidos. Se manejaba como algo inevitable, pero también se manejaba como una cuestión de mercado, porque había noticias donde se decía que, o se dejaba ver, que de alguna manera la economía de los países estaba reflotando o estaba ganando algo con la muerte de tantos ancianos, porque evidentemente los mayores ya no son útiles para el mercado, no son útiles para el sistema capitalista, para el mundo en el que vivimos. Los mayores solo para ese mundo solamente son gastos, solamente suponen gastos de pensiones. Entonces esa evidencia, que a poco que se mira el telediario con un poquito de lupa se aprecia, me indignó mucho, ¿no? Y por eso escribí ese artículo. Sí. Porque ni se ha valorado nunca ese saber de los ancianos y ahora menos que nunca, ¿no? Porque cada anciano que muere efectivamente es una biblioteca que se quema. Se lleva con él el saber y mencionaba un saber que ya nadie más sabe porque nadie los ha escuchado. Las últimas generaciones no hemos escuchado a los ancianos. Durante cientos de años las generaciones se han transmitido su saber por medio de la oralidad, pero de 50 años para acá a los ancianos no se le ha oído. Por tanto, todo lo que saben se ha perdido para siempre. Y eso es una gran tragedia, una tragedia de la que el mundo occidental no somos ni mínimamente conscientes. El mundo oriental es otra cosa, ¿no? Trata de otra manera. Tiene mucha conciencia patrimonial con respecto a los ancianos. Y bueno, ese artículo nace de esa indignación, de ese enfado, ¿no? Sí. Por ese tratamiento que este mundo terrible en el que vivimos le ha dado en las últimas décadas, le ha dado siempre a los ancianos, ¿no? Que ha sido más grave en las últimas décadas y que se ha evidenciado con la pandemia, porque la pandemia no nos ha hecho mejores, pero sí que ha evidenciado lo peor a veces de los países, de las gentes, de los colectivos. Es una pena porque claro, en la cultura gitana, por ejemplo, el patriarca es la representación de lo que es eso, la máxima sabiduría del clan. Y claro. Eso y sin embargo, pues actualmente
eso, nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, pues eso, se nos están yendo y eso, los telediarios como que le dan poca importancia y es una pena porque... No. Sí, es una cuestión estadística. Eso tiene una cara, otra cara de la moneda. No todo, pienso yo, no todo lo antiguo o no todo lo tradicional, por el hecho de serlo, debe conservarse. Tradicional también es el patriarcado como sistema de convivencia humana o como sistema de imposición humana. Y sin embargo estamos en un momento de lucha colectiva y de lucha decisiva contra el patriarcado. Pero también es verdad que esos romances, esas canciones han transmitido una idea de sometimiento de la mujer al patriarcado y de sometimiento de las personas al código del honor, no, a un sistema de honor que ya no queremos, sobre todo las mujeres ya no queremos. Es decir, también hay que tratar el patrimonio y también hay que ver el patrimonio y la tradición desde ese punto de vista. Claro, y contextualizarlo. Claro, ve que a lo mejor los valores de principios de siglo no son los de ahora, o las cosas, eso, las historias que se contaban, pues ahora, claro. No se puede... Es que hace unos cuantos de años, cualquier cuento, cualquier canción, película que veíamos, yo recuerdo que a mí me parecía lo más normal del mundo. Claro, exacto. Y ahora las veo y han pasado unos años, unas décadas y me parece una aberración, vamos. Pero hay que conocer las cosas para saber cuánto hemos evolucionado y cuánto no hemos evolucionado. Sí. Entonces, la cuestión es que debemos plantearnos, creo, pues aprovechar para el futuro toda la memoria que podamos conocer, todo ese saber tradicional, pero a la vez avanzar, a la vez progresar. Claro. Porque lo otro es, como digo, caer en el lado oscuro de la tradición, del patrimonio y de la memoria. El machismo es tradicional y no es defendible por ello. Claro los toros son tradicionales, pertenece a la cultura tradicional de este país y no por ser tradicionales es defendible, es tortura animal. Es decir, el pasado, la memoria, el patrimonio tiene que servir también para hacer una reflexión de cara al futuro. Pues muy bien. Muy bien, así es. Sí. Bueno, Marichu, ahora vamos a dar paso a Rosa Carmona Nadales, que nos va a cantar una canción. Gracias, Rosa, por participar en el programa. Hola, grupo. Yo soy Rosa Carmona, hija de Ani, la hija de Pepito el Chumbo, y de Cristovilla, hijo de Cristóbal de Tobalo. Bueno, pues como se ha puesto una foto en el grupo de Angelita la Jopa, pues puse yo un comentario de que nos cantaba algunas canciones. Entonces me dijo Rosa que si podía poner alguna de las canciones que cantaba. Estando en Córdoba, viviendo con su hija Adela, pues éramos vecinas, nos tiramos siendo vecinas muchos años y los primeros años pues estaba Angelita allí y yo pues me bajaba mucho a su casa porque la verdad que para mí siempre ha sido como mi segunda casa. Entonces pues Angelita llegaba y te decía que te sentases con ella, te cogía su mano entre las dos suyas y decía, lo primero que hacía era decir, te voy a cantar una canción para que tengas mucho cuidado. Y la cantaba así, de esta manera. Allá voy a cantarla como nos la cantaba ella, porque así con su media lengua, pues la verdad que resultaba muy graciosa. Bueno, pues decía así: en el campo se crían mi alma gambanzos verdes, que buenas lagartijas mi alma son las mujeres, pero yo no me espanto, que también son los hombres mi alma buenos lagartos, para ligarse a la niña mi alma del moño alto. Y claro, pues yo me reía mucho cuando la cantaba y me decía que si yo tenía moño y que tuviese mucho cuidado con los hombres.
La verdad que era una persona que te transmitía muchísima, no sé, muchísima ternura, muchísimo cariño, y una persona que me alegro de haber conocido, aunque ya fue en sus últimos años, pero me alegro muchísimo de haber conocido. Bueno, pues nada, un saludo, grupo. Bueno, Rosa nos ha cantado Garbanzos Verdes. Es una canción muy difundida en toda la península, sobre todo en el sur. Es una canción lírica, no es un romance, probablemente tenga su origen en los siglos XVIII o XIX, y es una canción que sobre todo en el sur de España, y sobre todo en la Andalucía más occidental, se canta asociada en el contexto de las zambombas. En las reuniones navideñas o veraniegas, porque hay zambombas de verano y zambombas de invierno, de Navidad, las reuniones festivas donde las mujeres, normalmente mujeres, se reúnen en torno a alguna comida, alguna bebida y una zambomba, ese instrumento tan primitivo, tan esencial, que se ha tocado y se toca y se utiliza en toda la península, incluido Portugal, y que es simplemente una tinaja, un recipiente, normalmente o de barro, o de lata, o de madera, que sirve como caja de resonancia con un carrizo, ¿no? Con un palo que se le inserta. Y alrededor de la zambomba pues ha florecido un repertorio maravilloso, riquísimo, de canciones y de romances que han sido cantados durante siglos. Yo no sé dónde Rosa aprendió la canción de Garbanzos Verdes, en qué contexto, si la utilizaba como canción festiva o canción para trabajar, que también puede ser. Sería interesante también saberlo. Ajá. Muy bien. Bueno, pues tras esta cancioncilla tan graciosa de Garbanzos Verdes, vamos a escuchar a María José Vidal, que nos envía un mensaje y un cuento que se titula La mata de albahaca. Hola Rosa, hola Almudena, soy María José Vidal. Yo soy nieta de Higinia Luna y de Emilio Escribano, que ya falleció. Y mirad, aunque he vivido durante muchos años fuera y en varias ciudades, pues siempre he sentido a los Algarbes como un punto de origen. Recuerdo con mucho cariño todas las vacaciones que veníamos a pasar a los Algarbes y donde yo vivía pues tantas experiencias como para mí era echar de comer a las gallinas, llevar a la cabra a pastar, saltar sobre los montones de trigo de mi abuelo, aunque después protestara. Pero una de las cosas que más me gustaban era cuando caía la tarde y el calor ya nos daba un poquito de tregua, ir a visitar a todas las vecinas. Se sacaban las sillas a la puerta o a los patios y allí cada una pues contaba sus quehaceres diarios, lo que le había pasado a fulanito o cualquier otro chascarrillo. A mis abuelas siempre les ha gustado mucho decirnos retahílas, y en mi memoria quedan grabados cuentos de tradición popular. Quizá por eso hoy, como soy maestra, pues me guste tanto contarle cuentos a mis alumnos y alumnas. Ahora os voy a contar un cuento que me gustaba mucho que me contase mi abuela, que se llama La mata de albahaca. Había una vez un hombre que tenía 3 hijas y las 3 eran muy guapas. Casi nunca las dejaba salir de su casa y una vez que se fue de viaje les encargó que no le abriesen la puerta a nadie, pero que a nadie en el mundo. En una de las ventanas que daban a la calle había una macetita de albahacas que cada día le tocaba regar a una de las 3 hermanas. Cuando el padre ya se había marchado, salió el primer día la hermana mayor a regar la maceta, en el momento en que pasaba por allí el hijo del rey. Al ver a la muchacha, le dijo: «Niña que riega las albahacas, ¿cuántas hojitas tiene la mata?». La mayor no supo qué contestar y se metió para adentro muy avergonzada. Les contó a sus hermanas lo que había pasado y entonces la del medio dijo: «Anda, qué tonta, mañana me toca a mí, ya verás lo que le digo». Al día siguiente salió la de en medio a regar la maceta, cuando pasó el hijo del rey, que le dijo: «Niña que riega las albahacas, ¿cuántas hojitas tiene la mata?». Pero tampoco la de en medio acertó a decir nada y se metió para adentro con mucha vergüenza. «Mira que sois tontas las dos», dijo la pequeña, que se llamaba Mariquilla. «Ya veréis mañana».
Al día siguiente salió la pequeña a regar la maceta y pasó también el hijo del rey por allí, que dijo lo mismo. Niña que riega las albahacas, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y Mariquilla entonces le contestó, caballero de alto plumero, usted que sabrá de leer y de escribir, de sumar y de restar, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo? El hijo del rey no supo qué contestar y la niña se echó a reír. Entonces él se fue para su palacio muy avergonzado, pero también pensando en vengarse. Al día siguiente volvió a pasar el príncipe por delante de la casa, pero no vio a la niña y al otro día tampoco. Entonces pensó en que podría disfrazarse de pescadero y así salió vendiendo sardinas por las calles. Cuando pasó por delante de la casa donde vivían las 3 hermanas, se puso a pregonar muy fuerte: «¡Vendo sardinas! ¡Vendo sardinas!», hasta que las 3 se asomaron a la ventana a ver qué era lo que se vendía. Las niñas querían comprar sardinas, pero no tenían dinero. Entonces el pescadero les dijo: «Siendo para vosotras, solo quiero que me des un beso. Hoy todo lo vendo a beso». «Uy, uy, ni hablar, eso sí que no», dijeron las 2 mayores. Pero la más pequeña dijo: «¿Qué más da si no nos va a ver nadie? Total, por un beso». Así que la niña le dio un beso al pescadero y se quedó con las sardinas. Al día siguiente volvió a pasar el hijo del rey mientras Mariquilla regaba las albahacas y le preguntó: «Niña que riega las albahacas, ¿cuántas hojitas tiene la mata?». Y ella contestó: «Caballero de alto plumero, usted que sabe de leer y de escribir, de sumar y de restar, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo?». A lo que el príncipe contestó: «¿Y el beso del pescadero estuvo malo o estuvo bueno?». Con eso Mariquilla comprendió lo que había pasado y se metió para adentro llenita de vergüenza. Cuando el rey se enteró de lo que su hijo se había hecho, mandó a llamar a las 3 niñas que se presentaron al día siguiente con su padre. El rey no sabía qué decir, entonces le dijo: «Mirad, a modo de disculpa, pedidme cada una lo que queráis». La más grande dijo: «Uy, yo quiero un ramo de flores, pero un ramo de flores silvestres con unos colores brillantes». Y al ratito apareció un ayudante del rey con un ramo grande, con unos colores muy brillantes y un olor maravilloso. La segunda dijo: «Ay, pues yo quiero, me encantaría una manzana jugosa, muy grande, que al morderla crujiese». Y dicho y hecho, nada más decirlo, enseguida tuvo allí una manzana brillante. Pero cuando le tocó el turno a la pequeña dijo: «Pues yo lo que quiero es un terrón de nieve asada». Y decían: «¿Un terrón de nieve asada? Sí, yo quiero un terrón de nieve asada. Venga, pues poner una sartén, que vamos a poner el terrón de nieve». Ponían el terrón de nieve y en cuanto la nieve tocaba la sartén caliente, pues se derretía. «Eso no puede ser, venga, pide otra cosa». «Que no, que yo quiero un terrón de nieve asada». Y la niña lo repitió tantas veces que ya dijo el príncipe: «Dime lo que quieres». Dice: «Un terrón de nieve asada». «Pues como eso no puede ser, contigo me voy a casar». Y así fue como el príncipe y la niña se casaron y fueron felices y comieron perdices. Espero que os haya gustado el cuento. Bueno, el cuentecito el cuento tradicional de la mata de albahaca es una joya de la tradición oral, verdaderamente una joya. Ha recibido muchos títulos: La mata de albahaca, La nieve asada, La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntó, varios títulos, Las 3 hijas del sastre, varios títulos, ¿no? El primer documento oral que tenemos de la matita de albahaca es de finales del siglo XIX. Lo recoge de la tradición oral andaluza Antonio Machado y Álvarez, el padre de Antonio Machado y de Manuel Machado. Antonio Machado y Álvarez, que era antropólogo y que fue uno de los primeros folcloristas en España, ¿no?, que se ocuparon de la recolección. Y luego el cuento de la niña que riega la albahaca tiene una historia muy bonita a principios del siglo XX, en concreto en 1923. Una historia muy bonita que tiene que ver con Federico García Lorca y con Manuel de Falla.
Lorca y Falla se conocen en el Festival del Cantejondo de Granada en 1922, en los jardines de la Alhambra. Ellos no se conocían, se llevaban casi 25 años de diferencia, pero se hicieron amigos muy pronto y además tuvieron una amistad preciosa, ¿no? Porque ambos compartían ese amor por la tradición oral y por la infancia, ¿no? Los dos hablan, por ejemplo, de cómo Falla habla de cómo su música se debe, la forma de ser de su música se debe a las nanas y a las canciones que le cantaba su nodriza, su tata, que era de Vejer de la Frontera, que le decían La Morilla. Y Lorca también habla en algunos textos suyos de las canciones aprendidas de su tata, de su nodriza, ¿no? Las nodrizas eran la voz que del pueblo llegaba a las ciudades, la voz de la gente pobre, de la gente rural, de la gente aldeana, que de pronto entraba en las casas ricas, en las casas urbanas de los niños ricos. Y tanto Lorca como Falla fueron niños ricos que habían oído, que habían prestado atención a lo que les habían contado y cantado sus nodrizas. Pues ellos se conocen y entonces Lorca le dice a Falla que quiere preparar un teatrillo de títere, una función de títere, para dentro de unos meses, en concreto para el Día de Reyes de 1923, para ofrecer una función de títere a Isabelita, su hermana pequeña, Isabelita, que entonces tenía 9 años, y a sus amigas. Y que él quiere, le dice Lorca a Falla, representar el cuento de la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Y le pide a Falla que le haga la música. Y Falla se la hace. Entonces, durante 3 meses, trabajan intensísimamente en los dos, junto a otro amigo suyo, Hermenegildo Lanz, que es artista plástico y que le hace los muñecos para los títeres y los decorados para el teatrillo. Entonces, probablemente la versión más hermosa de La niña que riega la albahaca sea la del teatrito de Lorca. La niña se llama Irene en el teatrito de Lorca, normalmente en el cuento se llama Mariquilla, él le pone Irene. Y luego es muy bonito el teatro de Lorca porque él va mezclando los versos de Irene y del príncipe preguntón, los versos tradicionales, niña que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Príncipe titiritero, ¿cuántos peces tiene el mar y estrellitas tiene el cielo? Va mezclando esos versos con versos que él crea inspirado en lo popular. Y entonces, por ejemplo, es la primera vez que aparece en esa obrita, pues versos que luego incluirá Lorca en sus poemarios posteriores. Por ejemplo, ese tan bonito de ay, herido vengo de amor, vengo del amor herido. O el Vito, Vito, por el Vito, 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 con el Vito, Vito va, no me mires de esa forma que me pongo colorada, que luego, en los años 30, unos 10 años después, grabaría La Argentinita con Lorca al piano, que sabéis que grabaron una serie de canciones armonizadas, canciones populares, sí, armonizadas por Lorca, ¿no? Entonces, en la obrita de teatro de Lorca y Falla, de La niña que riega la albahaca, pues está ese milagro que ocurrió en las primeras décadas del siglo XX, que fue la comunión, la fusión, el encuentro milagroso entre lo popular y lo culto, entre los escritores con sensibilidad hacia lo popular y la cultura popular, la cultura de tradición oral, que representa Lorca en la poesía y en el teatro y Falla en la música. La niña que riega la albahaca, este cuentecito, además, es un cuento muy feminista. Lorca, además, exageró mucho el lado feminista del cuento. Si lo oís con atención, la niña que riega la albahaca está contando el pulso, la lucha entre la inteligencia femenina y la fuerza masculina. Y siempre gana la inteligencia femenina, ¿no? Contra el poder, contra la imposición del poder. En esta versión que hemos oído de María José,
la niña y el príncipe, Mariquilla y el príncipe al final se casan, pero en otras muchas versiones recogidas en la tradición oral no se casan, porque Mariquilla no quiere casarse con el príncipe. Mariquilla no quiere casarse con alguien que lo que ha hecho es burlarse de ella. Entonces el cuento prosigue en otras versiones de la tradición oral en un pulso, ¿no? Como digo, entre el ingenio de Mariquilla y el supuesto ingenio del príncipe, que al final gana Mariquilla y consigue, mediante su ingenio y su inteligencia, no casarse con el príncipe, por muy príncipe que sea, y por mucho que así lo haya decidido el rey. Madre mía, Marichu, ¿cuánto hay detrás de cada cuento? Sí. Si indagamos un poquito, es que vemos incluso la cultura, todo está ahí, simplemente con detenernos un poquito Sí. a ver lo que hay ahí. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a Higinia, abuela de María José, que nos va a hablar sobre su gato Serafín. Higinia, muchísimas gracias por tu colaboración. Hola, soy Higinia. Nací en La Lancha. Cuando me casé me vine a vivir a Los Algarves. Aquí he criado mis 3 hijos y he trabajado en el campo y en la costura, y después cuando ya nos hicimos mayores nos fuimos a vivir a La Carlota. Cuando falleció mi marido, al poco tiempo me fui a la escuela de adultos y allí estuve casi 10 años. Y claro, allí aprendí a las matemáticas porque yo no había ido prácticamente nunca al colegio y lo pasé muy bien. Y hicimos un libro. Otra de las actividades que hicimos en el colegio fue escribir 3 libros. Escribí un Quijote, escribí uno de recetas de cocina y escribí otro de cuentos que se los regalé, por cierto, a mi nieta Diana, a mi bisnieta Diana, que eran los cuentos que yo le contaba a su madre, a mi nieta María José. Aunque yo ya no voy a la escuela, pero sí les recomiendo a todos los mayores que vayan a la escuela de los mayores, porque se aprenden muchas cosas y siempre recuerda uno cosas de cuando uno era joven y se pasa muy bien. Como despedida os voy a contar la historia de mi gato Serafín. Yo tenía una vez un gato blanco rubio muy bonito, con un rabito muy largo, se llamaba Serafín. ¿Por qué reía? ¿Acaso un gato no se puede llamar así? Es un nombre muy bonito y ha sido puesto por mí. Cada vez que se dormía enroscado en el sillón, al mirarlo desde lejos parecía un almohadón. Cierto día vino a casa una amiga de mamá, tan cortísima de vista que no veía ni allá. Era gorda, tan gorda como un balón, con cada dedo, Dios mío, que parecía un salchichón. Entró la vieja en la casa con los lentes sin poner y en el sillón de mi gato allí se dejó caer. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar. Me los hizo una tortilla por delante y por detrás. Pobrecito de mi gato, ¿quién se lo iba a decir? Maldito sea la vieja, pobrecito Serafín. Bueno, el poema del gato Serafín es un precioso poema que se inscribe, que está dentro pues de muchos romances y poemas donde los gatos o los perros, y sobre todo los gatos, son los protagonistas. Esa costumbre de que los gatos sean los protagonistas de canciones líricas o de romances, aparece en el siglo XVII. Y hay grandes escritores de esa época, como Lope de Vega, que se unen a esa moda, ¿no? Tan bonita, ¿no? Y, por ejemplo, Lope de Vega escribe La Gatomaquia, que es un poema larguísimo de amor y de hazañas heroicas protagonizado por gatos. Y el gato Serafín está en esa línea, ¿no?, estética de la poesía popular. Una maravilla todo. Qué barbaridad. Qué programa nos ha salido hoy. Seguro que mucha gente no sabía que estos cuentos y poemas tenían el valor que tienen. Esto sí que es un patrimonio de la humanidad. Volvemos a dar las gracias a todos los que han participado y a animarnos a que escuchéis a los mayores, que seguro que tienen muchas cosas que contaros. Pues sí que es verdad, Rosa. A ver si poquito a poco vamos entrevistando a más personas
Y mira, lo mismo nos sale un cancionero algarbeño, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá. Pues mira, hay que intentarlo. Nosotros aquí estamos para recibir cuentos, canciones y poemas antiguos. Si os animáis, nos mandáis un audio y comenzamos la recopilación. Bueno, pues eso, que os esperamos. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde y muchísimas gracias a Marichu, María Jesús Ruiz Fernández, por tus explicaciones que nos han hecho valorar todo el material que aquí se ha escuchado hoy. Ha sido una maravilla escucharte. Ha sido una maravilla escuchar a María y a María José y a Rosa y a todas las personas que regalan su memoria. Vamos a seguir escuchándola y yo animo como vosotras pues a los algarbeños a que os hagan llegar su memoria, los cuentos, las canciones, que recuerden de su infancia, de su juventud, de cuando cantábamos juntos. Y si hay alguna opción de que sigamos cantando juntos, pues siempre será bienvenida. Ay, ojalá, yo tengo ya más ganas de una zambomba. Marichu, ha sido un lujo tenerte en este programa de hoy. Yo es que estoy flotando de escucharte. Para mí, a mí me gusta mucho hablar de tradición oral. Ya sabéis que es algo que amo, que es mi vida desde hace muchos años. Y el lujo es poder seguir escuchando la voz y la memoria de la gente. Ese es el lujo. Sí, muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Marichu. Y para terminar queremos rendir un homenaje muy especial a Francisco Jiménez Martín, que cumplió 97 años el 10 de junio, y a su esposa Candelaria Romero Zafra, que cumplió 91 y lo celebra el mismo día. Damos paso al homenaje de su familia. Bueno, buenas tardes. Hola. Estoy con mi padre. ¿Cómo te llamas, papá? Francisco Jiménez Martín. Hijo de... De Currillo Conejo. ¿Y de...? Carmen la Ravela. ¿Y cómo te dicen a ti? El Kiki, el conejo. ¿Y dónde naciste? ¿Y qué fecha...? Nací en el Cagarrón, ¿no? En la casa de por allí, que era la de Sacho Pepe. ¿En qué calle estaba eso? ¿En qué camino? El mismo de Guiray. ¿En el de Guiray? ¿Y en qué fecha naciste? El día 10 de junio, ¿no? El día 10 de junio del 1924 ¿era? 24. De 1924. O sea, que tienes ¿cuántos años? 97. Cumplo 97. Está muy bien, hombre. Está... 97. 97, está bien. Y tu bisabuelo que están ahora indagando, ¿qué era tu bisabuelo o tu abuelo? Que estaban indagando de José... José y Dolores. ¿Y Dolores quién era? Mi abuela. ¿Era tu abuela Dolores? ¿Y tu abuelo José? Y mi abuelo José. ¿Y cómo eran los apellidos de ellos? ¿Cómo eran? Mi abuelo José se llamaba Jiménez Montenegro. ¿Y la Dolores era Galvez? Y, la Dolores era prima del querido. Pero era, ¿qué era? ¿El apellido? Dolores... Dolores Esteves. Ay, no, era primero Galvez y Esteves, ¿no? Galvez Esteves. Galvez Esteves. Hola abuelito, soy la Rocío. Enhorabuena por este pedazo de homenaje. Mira, yo también quería aportar mi granito de arena y quería decirte que estoy muy orgullosa de ti por ser quien eres. Y bueno, y como soy tu nieta mayor, pues tengo un montón de recuerdos tuyos. Y nunca se me olvidará ni tu risa, ni tu pose con tu palillo de dientes y tu sombrero. Bueno, quiero que sepas que por muy lejos que estés, siempre ocupas un lugar muy importante en mi corazón.
Te quiero mucho y te echo mucho de menos. Tanto los niños como yo estamos deseando de verte. Ya mismo nos encontramos. Un abrazo fuerte, abuelito. Te quiero. Hola abuelo, soy tu nieto Álvaro. Bueno, te hablo para decirte varias cosas y entre ellas que tengo muy buenos recuerdos tuyos desde que era un niño estando en Torre del Mar, que me iba a los veranos enteros con vosotros, cuando íbamos a la playa, con Diego, con la Pepa, jugando a las cartas, dominó. Tengo buenos recuerdos, los paseitos por el Paseo Lario, ¿eh? ¿Recuerdas tú todo eso, no? Y bueno, también la historia que me has contado, bueno, como que esa jornada de trabajo que tenías que hacer, cuidando a los cochinos por ahí, en mitad del monte, con solamente para comer aceituna y pan duro, para todo el día. Pues todo eso, por todo eso y mucho más, te admiro yo. Y bueno, también sobre todo por esa fortaleza que sigues teniendo a día de hoy, a pesar de la pechada de años que tienes ya, que ya tienes unos cuantos. ¿Cuántos son? 97, ¿no? Hasta, bueno, muchas más cosas, ¿no? De hecho, vivimos cosas a diario, prácticamente nos vemos a diario. Así que bueno, solamente te escribo para eso y para decirte que te admiro mucho y admiro mucho tu fortaleza, tus ganas de vivir, que me hace mucha gracia cuando te pregunto que cuántos años tienes pensado vivir y que tú me respondes que tienes pensado vivir muchos años más, que tú todavía no estás cansado de vivir. Entonces, bueno, pues ojalá llegue a tu edad, sobre todo como estás tú y también con la mujer que tienes a tu lado, que te cuida tanto y mira tanto por ti. Así que bueno, un beso y que te quiero mucho. Un beso. Abuelo, ¿qué pasa? Soy tu nieto Ángel. Pues qué decirte, no me voy a extender mucho, pero estoy seguro de que sabes que te admiro un montón, que eres mi referente, que me has enseñado muchas cosas. Hemos pasado muchos veranos y lo que nos quedan en la playita y en Torre del Mar. Cuando mis padres trabajaban y también me iba yo los veranos junto con mi hermano, con vosotros, y lo bien que me lo he pasado. Me encanta hablar contigo, todas las historias que me cuentas, de cuando estabas en el ejército, que te tenías que haber quedado en el ejército, que me lo ha dicho muchas veces también, y todas las historias que me cuentas. Los viajes esos que hacías en mulo y el tiempo que tardaba. La verdad que me encanta escucharte, me encantan tus historias y eso, bueno, y ya sabes quién me enseñó a conducir. Cuando yo era un adolescente y cogíamos el Seat Málaga, ¿recuerdas? Cuando cogíamos el Seat Málaga, que de color gris que tenía, y nos íbamos al campo por los caminos y me enseñaba a conducir y a meter las marchas. Todavía recuerdo lo nervioso que me ponía, cómo me temblaban los pies. Pero estaba tú ya a la mía de copiloto, ¿eh? Y me decía, venga, para acá, para allá. Primera, segunda. Con aquel embrague que tenía ese en Málaga, tenía el embrague más duro. Recuerdo muy bonito, abuelo. Y estoy seguro que vamos a poder seguir viéndonos muchos años más, porque tienes una salud de hierro. Eres un máquina, abuelo. Ya te digo, mi referente. Cada vez que me acuerdo de ti, siempre me acuerdo con una sonrisa. Y eso será por algo. Así que nada, 97 tacos. Qué maravilla, ¿eh? Yo siempre te lo digo. Yo firmaba. Y lo sabes.
que yo firmaba. Que prefiero, que estoy seguro que vamos a disfrutar muchos años más, ¿vale? Muchos besos. Hola, felicidades. Papá, soy Ceferino. Esperemos que en los 100 años que te quedan de vida sea el mismo padre que hasta ahora mismo, un padre ejemplar. Y al igual que el Ángel, la misma experiencia he vivido yo contigo. Hola abuelito, soy la Margarí. Bueno, quiero decirte que te admiro mucho, que cuando te veo pues se me iluminan los ojos porque no dejo de agradecer a Dios por tu salud, por lo guapo que eres y lo bien que estás, ¿no? Y la abuela igual, o sea que estoy súper agradecida. Y bueno, decirte que eres una persona para nosotros admirable, que siempre nos has inspirado muchísimo respeto y que eres un ejemplo a seguir. También te doy las gracias, abuelo, por los consejos que me has dado, que cuando estaba en lo peor de mi adolescencia tú me diste unos consejos bastante buenos que los guardo dentro de mi corazón y que la verdad que es una filosofía de vida que admiro muchísimo, abuelito. Y bueno, decirte que eres también muy generoso, que te preocupas mucho por los demás, que te preocupas por los tuyos y que antepones, ¿no?, las cosas de los demás a ti mismo, ¿no?, lo justo y todas las cosas de los demás a ti mismo. Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por ser quien eres, por ser mi abuelo. Y antes de que me emocione, muchos besos, abuelo, te queremos. Papá, enhorabuena por el homenaje que te van a dar en tu tierra, los Algarves. Y muchas felicidades, porque ya mismo también es vuestro cumpleaños, va a coincidir con el cumpleaños. 97 para ti y 91 para la abuela. Casi nada lo del ojo. Y anécdota que contar tuya, pues montones de enseñarnos a leer y a escribir, enseñarme a conducir, contar mis historias en la era de que trabajaban los astronautas en la luna, que yo lo veía perfectamente, cómo estaban trabajando, porque hacía mucha calor de día. Me regalaste la estrella que más brillaba, que esa es mía, que lo sepa todo el mundo. Y bueno, montones. Muchas felicidades. 1000 besos, yo quiero un montón. Bueno, pues ya toca despedirnos hasta el próximo programa. Como siempre, os invitamos a que participéis con nosotras y nos ayudéis a encontrar temas interesantes sobre los que poder hablar en Mundo Algarveño. Así que venga, animaros que os estamos esperando. Muchas gracias a todos por vuestra atención, que os cuidéis muchísimo, que disfrutéis de este entorno privilegiado que tenemos los Algarves y seguimos en contacto por Facebook. Adiós. 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 Adoro el olor del azahar, el gélido frío tercer, mi cara, y hasta el ardor al verte pasar. Adoro las noches azules que la luna grande me regala, y que al verme ella disimule. Viene corriendo la vergüenza en el campo con un verde y en mi adentro con un silencio que se rompe en la impotencia. Mientras por la noche amanece y mi corazón es libre, luego vuelve a amanecer y se esconde la estrella que tendrá ese brillo y esa luz azul que desprende la luna, de la que no me canso de mentar y la que me alumbra el caminar.